tardes, mi nombre es Lina Andrea Ramos González, soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Chía, de la carrera de Administración de Empresas, y el día de hoy, junto con mi compañera Ángela Daniela Marciales, vamos a hacer una explicación, vamos a explicar un ejercicio de la materia de contexto económico colombiano, donde vamos a realizar un análisis de un proyecto de inversión. Bueno, Angelita, puedes empezar. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos. A quien les interese el video o a quien corresponda. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar el ejercicio. Este ejercicio fue dejado como tarea por el docente del campo, Luis Eduardo del Campo. Vamos a empezar a explicar el ejercicio. Como les había contado, es un ejercicio que estipuló el profesor del campo en la materia contexto económico colombiano, con el cual nos quiere enseñar cuál sería como la utilidad o el flujo de caja total después de un periodo estipulado dentro de una organización, pues según las variables macroeconómicas y microeconómicas de una organización. Entonces vamos a ver diferentes tablas que lo que hacen es explicarnos todo el ejercicio. Tenemos también el ejercicio, que pues como ven es un ejercicio que nosotros realizamos. Los estudiantes que realizaron el ejercicio fueron John Jairo Nieto, Lina Andrea Ramos y Ángela Marciales, quien les habla. Entonces el ejercicio consta de 9 puntos, en el cual dice así: una empresa del sector de tecnología, mediante una serie de análisis y estimaciones, tiene la siguiente información para elaborar un proyecto de inversión, que son los siguientes valores. Primero, la inversión total en terreno, tecnología, edificación e infraestructura, vehículos, es de 2.000 millones de pesos, cada una de las cuales se van a depreciar por base a varios métodos, pero el resultados globales, estas deducciones serán 136 millones de pesos, 140 millones de pesos en los siguientes años, y todo está consolidado en un periodo de 6 años. El punto 2 nos dice que el precio unitario de venta de cada uno de los productos, que es de 310. Posteriormente tenemos nuestro costo unitario de producción, que será de 121 pesos. Tenemos nuestros costos fijos, que son los administrativos, ventas, seguros, mantenimiento, repuestos y todos los costos fijos que debe tener una organización, que están comprendidos en cantidades anuales expresadas específicamente para cada año, están en orden durante el periodo de 6 años. Tenemos pues también un préstamo que le pedimos pues a un tercero con una tasa de interés fija del 25%. El préstamo fue de 1.500 millones de pesos. Tenemos una tasa impositiva del 45% o un impuesto, en pocas palabras, y también una tasa mínima de retorno después de impuestos, que es lo que nos va a representar en nuestro caso la TIO del ejercicio o tasa interna de oportunidad. Tenemos también expresados que a los 6 años se va a liquidar la organización, entonces vamos a tener que calcular el valor de los activos fijos según en libros, y pues para saber cuánto en sí nos valen estos activos. También nos dice cuál es el plan de venta estimados para esos años y pues cuál es el capital de trabajo que se va a invertir sobre las ventas. Entonces empecemos. Inicialmente lo que hicimos fue recopilar los datos como el precio unitario de venta, que fueron 310, la tasa del interés del préstamo, 25%, el costo unitario del producto, que es 121 pesos, el RKW, que es el capital de trabajo, que es el 0.35 o 0.300, es lo mismo, y lo que vamos a hacer es calcular la cuota de mi préstamo. También otros datos que necesitamos antes de calcular la cuota es la tasa impositiva, los activos fijos por 2.000 millones de pesos y pues el valor del préstamo. Para calcular mi cuota del préstamo, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula pago y voy a
en la primera casilla de marcar el valor de mi interés, multiplicarlo por el número de periodos, que en este caso va a ser 6 según la tabla de amortización que pues yo tengo que hacer, y multiplicado por el valor del préstamo, que en este caso son 1.500 millones de pesos. Eso nos va a dar el total de una cuota de 529.243, que me va a dar en negativo porque como es un pago siempre se va a restar de los activos. Eso es un valor que se resta al final. Y aquí tenemos nuestro pago convertido en una cifra positiva, que lo que hicimos fue simplemente multiplicarla por -1. Bueno, pasamos a crear nuestro ingreso de ventas. Vamos a efectuar un cuadro que esté distribuido de la siguiente manera: volumen, ventas, ventas de ingreso. Aquí tenemos requerimientos globales de capital de trabajo, inversión de trabajo, que son pues los valores a hallar. Y todo distribuido en un periodo de 0 a 6 años. Iniciamos con el volumen de ventas. El volumen de ventas ya nos lo dieron en el ejercicio. Está copiado tal cual como lo dictamina el ejercicio. Para calcular nuestro ingreso de ventas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar nuestro volumen de ventas asignado en el ejercicio por nuestro precio unitario de venta. Es importante que fijemos la celda en esta fórmula del precio unitario de venta para cuando hagamos un copiado lateral hacia la derecha no se descuadre la misma. Entonces, si ustedes quieren observarlo, este sería el ejemplo. Cuando yo la fijo, mis números vuelven a ser exactamente los mismos. Entonces, ahora vamos a hallar los requerimientos globales del capital de trabajo. Para esto también vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar pues mi valor de ingreso de ventas por el RKW o capital del trabajo, como se expresaba en el ejercicio. También vamos a fijar nuestro capital de trabajo para que ocurra exactamente lo mismo que en el paso anterior. Si ustedes pueden ver, si yo, digamos, por ejemplo, no lo fijo y simplemente lo dejo con B2, lo que va a pasar es que me va a salir error. Pero si yo lo que hago es que me paro ahí, oprimo F4 para fijar la celda, le doy Enter, y ahí sí ya hago el copiado lateral, lo que va a pasar es que me van a cuadrar todos los valores. Vamos a hablar de la inversión del capital ahora. Inicialmente lo que tenemos que hacer es copiar el valor del año 1 en el año 0 de inversión de capital, porque esto va a ser mi base, ¿sí? Y ya, teniendo ese dato, ese lo dejamos quietico porque más adelante nos va a servir para el otro cálculo que hay que realizar. Vamos a calcular en sí la inversión en capital de trabajo, solita. Entonces, ¿por qué? Porque el anterior fue como la multiplicación de todo. En este caso solamente vamos a ver cuánto fue que yo invertí en sí, según periodo y periodo. Entonces, lo que voy a hacer es restarle a mi periodo 2 lo del valor de mi periodo 1 para que me dé pues el valor de inversión de capital en el año 1. Y así sucesivamente con todos los valores hasta el número 5, porque en el número 6 no tengo otro de referencia para poder explicar de dónde sale. Y para pues también desarrollarlo. Adicional, recordemos que la empresa se va a liquidar a los 6 años, entonces no es necesario calcular esa inversión de capital para el año 6. Entonces, esta también se hace un copiado lateral de la fórmula. Sin embargo, en esta no vamos a fijar ninguna celda porque es una operación que se hace por columnas. Bueno, continuamos con nuestra tabla de amortización.
que pues ya sabemos se comprende de periodo, saldo, interés, cuota, amortización. La depreciación fue un dato que quisimos anexar, pero no hace parte del cálculo de la tabla de amortización. Bueno, regálenme un segundo, voy a cambiar de ambiente. Bueno, entonces, en mi tabla de amortización, lo que voy a colocar es en mi periodo 0 al 6, en mi periodo, y en mi periodo 0, el valor de mi crédito. Entonces, lo que voy a hacer es posteriormente calcular cuánto me cuesta mi interés, según pues el interés del préstamo que a mí me fijaron. En este caso, sería la multiplicación de mi saldo inicial, que son los 1.500 millones, por el valor de 25%, que es mi interés fijado, por el saldo, que es la cuota fija. Lo que se hace es fijar la celda de 10 para que no haya ningún cambio, porque la cuota como es fija es la misma para cada año y se hace un copiado hacia abajo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, si cambiamos las de celda, entonces está exactamente la de 1 fija. Y pues se va a ver el cálculo según estos datos de aquí al lado. Pero ustedes dirán, ¿cómo yo voy a sacar ese dato? Primero pues tengo que sacar mi cuota. Voy a pasar el número positivo que ya había calculado anteriormente de la cuota en la parte de arriba. Y lo que voy a hacer es anexarla a mi tabla de amortización. Mi cuota es fija, entonces va a tener el mismo valor durante el periodo de 6 años. Y voy a calcular mi amortización. Mi amortización es el resultado de la resta de del interés a mi cuota. Y ese es el valor de mi amortización. Ese es el valor que yo le voy a restar a mi saldo inicial para poner mi saldo año 1. Que sería exactamente así. A los 1.500 millones le resto el valor de mi amortización para tener mi valor del saldo año 1. Y esta fórmula también la podemos correr hacia abajo para que pues cambie. Y listo. Eso con respecto a la tabla de amortización. Vamos a ver. Siguiente. Vamos a hacer una tabla de costos de producción. También vamos a calcular todo periodos del 0 al 6. Vamos a calcular nuestros costos fijos, variables y el total de costos de producción. Mis costos fijos ya me los daba el ejercicio, entonces simplemente los voy a anexar. Mis costos variables es básicamente la multiplicación de mi costo de producción unitario, que está fijado, multiplicado por el volumen de producción que yo voy a desarrollar. Entonces, esto también lo que hacemos es un copiado lateral con la celda G1 fijada. Posteriormente, para sacar pues mi costo total, lo que voy a hacer es la sumatoria de los dos valores anteriores. Y ya, también voy a copiar pues la fórmula. Básicamente es eso. Sigamos. Vamos a desarrollar un flujo de caja totalmente neto. Vamos a desempeñarlo en valores de 0 a 6. Va a tener las siguientes componentes: ingresos totales, costos de producción, intereses, depreciación, utilidad grave, utilidad de impuestos, utilidad neta, depreciación, pagos de capital, flujo de caja neto, en fin. Vamos a explicarles que iniciamos. Mis ingresos totales es lo mismo que mis ingresos en ventas que calculamos en este cuadro, en esta parte de acá arriba. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente hacer un copiado de esa celda y ya, eso es todo lo que hay que realizar. Después vamos a copiar el valor total de mis costos de producción, el cuadrito que hicimos con antelación, también vamos a copiar esos valores. Y vamos a copiar el valor de los intereses que están en mi tabla de amortización.
También vamos a utilizar, ¿te acuerdan que en la tabla de amortización pusimos la depreciación? Pues vamos a copiar esos valores de depreciación en la tabla del flujo de caja. Para hallar la utilidad grave, que es ya algo que toca calcular, nos corresponde a nosotros, lo que vamos a hacer es la siguiente operación. Que es el valor de los ingresos, le voy a restar mi valor de mis costos de producción, le voy a restar mi valor de los intereses y le voy a restar el valor de mi depreciación para que me dé pues mi valor de utilidad gravable en el año 1. También voy a hacer la copia a las siguientes celdas porque es exactamente la misma fórmula para cada año. Vamos a buscar mis impuestos, pero yo no sé, yo solamente sé que mis impuestos son el 45%, entonces lo que voy a hacer básicamente es multiplicar mi utilidad gravable por el valor del 45% de mi tasa impositiva. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es fijar el valor de mi tasa impositiva, porque siempre voy a usar el valor de solo esa celda. Le voy a dar Enter. Y lo que voy a hacer es que lo voy a arrastrar lateralmente hacia la derecha. Y ya, ahí está, me calcularon el valor de impuestos que yo debo pagar anualmente durante pues los 6 periodos, del 1 al 6. Y ahora vamos a calcular nuestra utilidad neta, que básicamente corresponde la resta de mi utilidad gravable menos los impuestos. Eso es todo. Y también se arrastra la fórmula. ¿Por qué tenemos otra vez la depreciación? Porque la tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo exacto de los pagos que yo debo, que yo tengo, ¿sí? Y también para los libros. Entonces, simplemente copio el mismo valor de mi depreciación en esta fila. Y ahora lo que voy a hacer es copiar el valor de mi cuota del préstamo del banco, que en este caso pues es pago de capital. Y vamos a calcular mi flujo de caja neto. Entonces, mi flujo de caja neto es mi utilidad neta más mi depreciación menos mi cuota. Eso me da el total de mi flujo de caja neto. Bueno. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular desde mi año 0, que es mi año base inicial, otros valores que necesitamos. Entonces, mis activos fijos, como nos dijo el ejercicio, eran de 2.000 millones de pesos, comprendidos en un montón de cosas, como lo son tecnología, edificio, infraestructura, terreno, en fin. Después, mi capital de trabajo, el número que dejamos acá en la parte de arriba, en el periodo 0 del ingreso de ventas, ese número lo vamos a necesitar acá. Posteriormente ponemos nuestro valor del préstamo, que fueron 1.500 millones. Y aquí este es un valor que vamos a hallar nosotros, que es como todo lo que comprende mis activos, sin tener en cuenta, restándole pues mi préstamo. Entonces, la fórmula es coger mis activos fijos, sumarles mi capital de trabajo y restarles el préstamo que yo hice con un tercero. Y eso me va a dar, estos son los activos reales que tiene la empresa o mi empresa actualmente. Pero ustedes ven que acá en la parte del capital, lo que hicimos fue traer todos los valores que estaban en la tabla superior y copiarlos. Pero en el INP, que es pues mis activos reales, lo que yo tengo, lo vamos a calcular de la siguiente manera para el periodo 1, porque una cosa es periodo 0, que es base, otra cosa es periodo 1. Para el periodo 1, como para los siguientes periodos, se va a calcular de la siguiente manera.
vamos a tomar en cuenta mi C41, que en este caso pues serían mis activos fijos que estuvieran reales, en este caso está en blanco. Le sumamos mi inversión de capital de trabajo y le restamos pues el valor de mi préstamo. ¿Por qué están en blanco? Porque pues yo no compré más activos fijos y segundo, no se realizó ningún otro préstamo. Entonces eso me va a dar el mismo valor de inversión de capital de trabajo. Posteriormente, pues ya lo van a ver, son los mismos valores, es exactamente. Posteriormente vamos a ver las variaciones adicionales. Esto se da según la depreciación y según un dato que encontramos acá en la parte de abajo del cuadro. Vamos a calcular también el flujo de caja totalmente neto, que en este caso sería así. Vamos a coger básicamente la misma operación que desarrollamos a la parte de arriba, que es el flujo de caja neto más mis activos fijos más mi capital de trabajo, de inversión de trabajo, menos mi crédito y más mi capital de trabajo. Y todo esto lo vamos a multiplicar por -1 porque necesitamos que el valor sea negativo para utilizarlo en cálculos posteriores. Para calcularlo según el periodo 1 al 6, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar mi flujo de caja neto, a restarle mi flujo de caja neto, el INP, y pues esto me va a dar mi valor de flujo de caja totalmente neto. Y pues es exactamente lo mismo del periodo 1 al 6. Para calcular mi valor en libros, porque acuérdense que el ejercicio nos pedía esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el valor de mis activos, que en este caso son 2.000 millones, y vamos a restarle los valores de la depreciación. Si ustedes se dan cuenta, nuestro ejercicio tiene 1.140 millones repetidos en 5 periodos específicos. Entonces, para hacerlo más fácil, se coloca de la siguiente manera. Se coloca el valor de mis activos, le resto el valor diferente y le multiplico el 140 multiplicado por 5, que son los 5 años que tengo yo de depreciación, exactamente con el mismo valor. Hay que tener en cuenta que en este caso el ejercicio es así, pero puede haber otro ejercicio que no tenga la misma realización. Y así calculamos el valor de libros de mis activos, que en este caso va a ascender a 1.164 millones de pesos. Mi capital de trabajo es esta cifra en rojo. Perdón, no está en rojo. Esta cifra que les voy a poner en rojo para que tengan en cuenta que ese es el capital final que yo hice de requerimiento global en capital de trabajo. ¿Listo? Ese lo vamos a tener muy en cuenta para el cálculo de las variaciones, porque las variaciones están comprendidas por el valor de activos en libros y el valor de los requerimientos globales de capital de trabajo. Y pues esto siempre lo ponemos en el periodo número 6 para hacer pues su respectivo cálculo. Posteriormente ponemos nuestra tasa interna de oportunidad, que ya, como la hemos mencionado, es del 16% según el ejercicio. Vamos a calcular nuestro BPN o valor presente neto. En Excel lo que vamos a hacer es buscar, vamos a hacer el cálculo. Vamos a buscarlo de la siguiente manera. F de X, vamos a usar financiera y vamos a buscar BNA. Aquí está. Le damos a aceptar y lo que vamos a hacer es poner mi tasa y mis valores desde el periodo 1 hasta el periodo 6 y le damos a aceptar. Y ahí calculamos otra vez nuestro BPN.
Para calcular este valor, que este es mi valor ganancia que yo tengo, adicional al pago del costo de mi utilidad, como lo vamos a explicar más abajo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto es, coger mi valor presente neto y restarle el flujo de caja totalmente neto en negativo que teníamos en la tabla anterior, para saber cuánto en sí es lo que se está ganando extra o después del pago de todos los costos de la inversión, el posible inversor, o sea, cuánto se va a ganar esa persona que me va a dar esos 2.000 millones de pesos de inversión después del periodo de 6 años que yo estipulé para mi organización. Vamos a también calcular nuestra TIR, que en este caso lo que vamos a hacer, vamos a volver a hacer el cálculo. Entonces, para calcular la TIR lo hacemos así, f de x, financiera, y vamos a buscar TIR. TIR, aquí está. Le damos a aceptar, y en este caso simplemente vamos a coger desde el año 0 hasta mi año 6. Le damos a aceptar, y listo, calculamos exactamente nuestra TIR, que en este caso es del 26.66, lo cual es muy bueno. Y vamos a realizar una relación costo-beneficio para saber por cada peso que yo invierto, cuánto es lo que yo me voy a ganar. Esta inversión costo-beneficio lo que se hace es coger mi valor presente neto y dividirlo entre mi INP. Esto me va a dar exactamente 1.23, lo que quiere decir que cada peso que yo invierta va a ganar 23 centavos por cada peso. Abajo tenemos también los análisis, que en este caso sería la tasa de oportunidad. Es importante que la TIR sea mayor que la tasa interna de oportunidad. ¿Por qué? Porque como dice acá, la tasa de oportunidad, TIO, al ser menor que la tasa interna de retorno, TIR, nos indica que el proyecto es viable, lo que significa que el negocio va a dar un 7.66% más que el costo financiero. Ese 7.66% hace referencia a este valor que calculamos de la resta del valor presente neto menos lo siento mucho, menos el FTNC negativo, que hace referencia específicamente a 459.775.379. Específicamente, pues eso sería el 7.66% de la inversión. Y pues esto significa pues que esa ganancia, como les comenté anteriormente, se va a ver reflejada después de los 6 años de operación del proyecto. El costo-beneficio, como ya les había comentado y como dice ahí, pues significa que cada unidad monetaria invertida en el proyecto, pues dará una ganancia de 23 centavos o de 0.23 centavos o pesos, mejor dicho. Aquí vamos a ver un análisis de sensibilidad. Para poder desarrollar estos análisis de sensibilidad, lo que hicimos fue utilizar un análisis de hipótesis. ¿Cómo? Con esta ganancia que tuvimos, nos paramos en esta celda, vamos a datos, buscamos este cuadrito que se llama análisis de hipótesis, le damos buscar objetivo, ya nos demarca la celda. Lo que vamos a hacer es buscar el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio sería cuando yo tengo 0 ganancias, pero puedo cumplir con todos mis costos. Entonces, lo que yo quiero es volver ese número en 0. Y lo voy a volver con respecto a primero los costos. Si yo lo pongo en mis costos, le voy a dar a aceptar. En este caso lo que me quiere decir es que me cambia automáticamente mi número de costos, o sea, yo puedo máximo
invertir a nivel en producción, que cada producto que yo haga me valga 137 pesos para que yo tenga la disponibilidad de cumplir con todas mis operaciones, mis obligaciones financieras. Eso sí, no obtengo ganancias en el periodo de 6 años. Y eso hace referencia a un 13.23% de la variación, o sea, los 16 pesos. Si yo aumento mi costo en 16 pesos, específicamente, lo que va a pasar es eso. Es que pues no voy a generar utilidad, pero voy a poder responder con mis costos, con todo lo que implica mi organización. Después podemos hacer el mismo análisis según el precio unitario de venta, que cuando nosotros hicimos el análisis, lo que hizo fue disminuirse en 20 pesos, que esto sería un 6.45161%. Hace referencia a ese 20%. Para verlo, aquí les mostramos, otra vez lo hicimos con análisis de hipótesis, buscar objetivo. Lo que hicimos fue calcularlo, coger el valor de la utilidad, convertirlo a 0 y buscar la celda del precio unitario de venta. Le damos a aceptar y ahí vemos el cambio en 220. Y acá abajo van a ver el cambio de que el BPN, la utilidad, va a quedar en 0. Entonces, volvamos a cambiar. 310. Listo. Entonces, esto significa, estos dos puntos o porcentajes lo que nos hacen referencia es que es más sensible el precio que los costos. Cuando una empresa tiende a cambiar mucho los precios, tiene una mayor posibilidad de tener una quiebra o de perder dinero o de liquidarse. Entonces, es más seguro que uno haga una variación en el costo de su producto, que se lo permite, a que haga una variación en el precio de su producto. Entonces, esto nos dice que a la hora de hacer algún cambio, es preferible que lo hagamos en un costo a en un precio. Y pues eso es todo lo que pudimos detectar del ejercicio y todos los cálculos que se desarrollaron del ejercicio. Y pues eso es todo por hoy y por el ejercicio. Espero que me hayan entendido y ya, muchas gracias. Angelita, muchas gracias por tu explicación. Esperemos que esto les sirva a muchos de nuestros compañeros que están viendo o que van a ver esta materia y este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias, Angelita, muy amable. Con mucho gusto, que estén muy bien y pues que les vaya muy, muy bien.